Continuamos con nuestra clase 3. A continuación les voy a contar qué vamos a hacer en este video. Entonces, vamos a trabajar con la tabla de integrales típicas que vimos en el video anterior. Como les dije, es importante que se aprendan estas reglas de integración de memoria, pero más importante aún es que las entiendan de dónde vienen, ¿ya? O por qué toman ese valor. Para facilitar este proceso de aprendizaje, de memorización y de entendimiento, lo que vamos a hacer es resolverlas, mostrar por qué se cumplen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar el lado derecho, ¿cierto? Vamos a tomar la primitiva o antiderivada, que es la función que tenemos al lado derecho, la vamos a derivar para llegar a la función que estamos integrando, para llegar a la función del lado izquierdo. Eso es lo que vamos a hacer. Tengo entendido que ustedes no ven trigonometría, ¿cierto? No es una exigencia la trigonometría en el caso de Sumaya. Por lo tanto, eh, se las dejo de todas formas, estas integrales como parte de las integrales típicas, como parte de cultura general o para que entiendan algún ejemplo que hay en los libros guías o en la bibliografía mínima, pero les dejo claro que no es parte de las exigencias del ramo, ¿ya? Como dije en la diapositiva anterior, lo que vamos a hacer nosotros es ahora tomar cada una de las integrales, ver el resultado y demostrar que ese resultado es la integral. ¿Ya? ¿Cómo lo demuestro? ¿Qué es lo que dijimos en las clases anteriores? Yo tengo que la integral de un f de x es igual a la primativa más una constante, lo que permite construir la familia de funciones, ¿cierto? Que son integrales definidas de este f de x. Ahora, esto se cumple cuando yo digo que la derivada de f de x con respecto a x es igual a este f de x, ¿cierto? Entonces veamos el primer caso. La integral de a de x es igual a x más c. Ahora, si yo derivo con respecto a x más c, ¿qué voy a obtener? Bueno, derivo el primer término y la derivada de con respecto a x de a x, ya sabemos cuánto es, y la derivada con respecto a x de c, yo también sé cuánto es, ¿cierto? La derivada de este primer término con respecto a x es simplemente a, ¿cierto? Y la derivada del segundo término con respecto a x es 0. Entonces acabamos de demostrar el primer caso. ¿Ya? Veamos el segundo. En el segundo caso, a mí lo que me están pidiendo es demostrar que la integral de x elevado a n de x es igual a xn más 1 elevado a n más 1 partido n más 1 más c. ¿Cómo demuestro esto? Yo demuestro derivando esta primitiva, ¿cierto? De a de x elevado a n más 1 partido en n más 1 más c, ¿cierto? Y esto es igual a la derivada con respecto a x del primer término, x elevado a n más 1 partido en n más 1 más la derivada con respecto a x del segundo término, ¿cierto? Ahora, yo ya sé cuánto es esta derivada, ¿cierto? Esto lo aprendí en álgebra. Y yo sé que esta derivada va a ser, que yo lo que tengo que hacer, vamos a llevarnos acá, esto, x elevado a n más 1 partido en n más 1 es igual a n más 1 por x elevado a n más 1 menos 1 partido en n más 1, ¿cierto? Y sorprendentemente esto con esto se eliminan, ¿cierto? Entonces nos va a quedar x elevado a n más 1 menos 1. Y esto es lo mismo que x elevado a n, ¿cierto? Entonces la derivada del primer término, x elevado a n. La derivada del segundo término, 0. Y con eso demostramos que
la integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 dividido en n más 1, más c. El caso de la logarítmica es un poco más interesante, ¿ya? Si nosotros tomamos la función ln de u más c, yo tengo que decir aparte que u es una función de x, ¿ya? Entonces yo voy a tener ln de u de x más c, ¿cierto? Si yo derivo esto con respecto a x, voy a tener que hacer regla de la cadena, ¿cierto? Voy a decir que d a de x de ln de u de x más d a de x de c, ¿cierto? Esto de acá sabemos que es 0, ¿cierto? Lo que tenemos que analizar es esto. Ahora, d a de x de ln de u de x, nosotros sabemos que la derivada del logaritmo es 1 partido en u de x, y luego tengo que derivar, por regla de la cadena, lo que está dentro, ¿cierto? U' de x. Entonces me va a quedar u' partido en u. La derivada de la función primitiva, la derivada con respecto a x de ln de u más c es igual a u' partida en u. Y con esto queda demostrado que la integral de u' partido en u de x es igual a ln de u más c. En el caso de esta integral, volvemos a tener un u que en verdad depende de la función x, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo este u n más, elevado a n más 1 partido en n más 1, lo que en realidad tengo es un u de x elevado a n más 1 partido en n más 1. Este u de x, lo voy a escribir así porque quizás para que no se confunda con la n, este u de x es una función cualquiera, puede ser x cuadrado más 2x más 1, por ejemplo, ¿ya? Lo que pasa es que es una función que depende de x. Si yo derivo con respecto a x este u de x elevado a n más 1 partido en n más 1, yo voy a tener que aplicar regla de la cadena. Y lo primero que voy a hacer es que derivo esta función con respecto a u, ¿cierto? Y al derivar con respecto a u, digo esto es n más 1 por u de x elevado a n más 1 menos 1 dividido en n más 1. Ahora, como es regla de la cadena, lo siguiente que tengo que hacer es derivar el u de x con respecto a x, ¿cierto? Y me va a quedar u' de x. Ahora yo puedo despejar lo de n más 1 y esto corregirlo y dejar que es n. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a u elevado a n por u'. Entonces, lo que acabamos de demostrar es que si la derivada de esto es u elevado a n por u', entonces la integral de u elevado a n por u' de x es igual a u elevado a n más 1 partido n más 1 más la famosa constante que ya ni siquiera la derivamos porque sabemos cuál es el resultado. El caso de la exponencial y de estas dos exponenciales que vamos a ver son iguales. Si yo digo que u es un u de x, entonces me va a pasar que f de u es igual a f de u de x, ¿cierto? Entonces cuando yo tengo e elevado a u de x y yo derivo esto con respecto a x, yo sé que la derivada de u elevado a x es e elevado a u de x por la derivada de lo que está arriba, ¿cierto? U' de x.
Y con eso demostramos el primer caso, ¿cierto? Porque si yo digo que esa es la derivada, entonces la integral de elevado a u por u' es igual a e elevado a u más c. Siempre la constante acompaña. En el segundo caso voy a borrar primero y vamos a decir que, a ver, dame un segundo. Vamos a decir que ahora la función es, tenemos que la función es f de u de x es igual a elevado u de x partido en nl de a, ¿ya? Ahora, tomemos una parte de esa función, tomemos esta, ¿ya? ¿Cuál es la derivada de esta función? La derivada de la función a u elevado a x con respecto a x va a ser igual a u' de x por logaritmo natural de a por a elevado a u de x, ¿cierto? Ahora, si yo digo que quiero calcular la derivada con respecto a x de a elevado a u de x dividido en logaritmo natural de a, entonces, ¿qué pasa con el logaritmo natural de a? El logaritmo natural de a es una constante, no está con respecto a x. Entonces me va a quedar 1 partido en logaritmo natural de a por la derivada con respecto a x de a elevado a u de x, ¿cierto? Y yo ya sé que esto va a ser 1 partido en el logaritmo natural de a por u' de x por logaritmo natural de a por a elevado a u. Simplifico y obtengo u' de x por logaritmo natural por a elevado a u, perdón, ¿cierto? Vamos a reescribirlo. Por a elevado a u. Entonces, con lo que hicimos recién, demostramos que, dado que la derivada con respecto a x de a elevado a u de x dividido en logaritmo natural de a es igual a u' a elevado a u, entonces la integral de u' a elevado a u es igual a elevado a u logaritmo natural de a. Con eso terminamos la clase de hoy. Repasen la materia, estudien, les voy a subir una guía de ejercicios y cualquier duda me escriban. Nos vemos.